en la hora de la ciencia y el saber, en la hora de la maravillosa escritura telepática, o la tercera y última revelación, o el consolador prometido por nuestro divino Creador. Bienvenidos, hermanos, vamos a compartir con cada uno de ustedes el maravilloso conocimiento que envía nuestro divino Padre Celestial. Por ello, nuestro agradecimiento por siempre y para siempre al único Dios viviente que da y quita la vida, a nuestro amoroso Padre Eterno, a nuestra Divina Madre, universal Omega, la mejor amiga, al Hijo primogénito solar de Cristo. Usted nos enseña que su divino origen es su divino libre albedrío, es lo íntimo. El propio origen de nuestro divino Padre Eterno es como el guardar de vuestras intimidades. Nadie os puede obligar a que contéis vuestras cosas íntimas. Igual ocurre con nuestro divino y amoroso Padre Eterno. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Usted nos enseña, Padre bendito, que toda grandeza es de usted. Toda divina grandeza es de usted. Y es igualmente antes de lo más microscópico que mente alguna puede imaginar. Es usted, ha sido y será siempre el primero, al que en todo el universo se le conoce con infinitos nombres. Y en su divino libre albedrío, según las infinitas evoluciones que existen, usted, divino Padre Celestial, nos enseña para que un mundo se llame de tal o cual forma o tales nombres, para otro mundo igual. No existe punto en el infinito universo que no se pronuncie con devoción su divino y santo nombre. Por ello, divino Padre Celestial, usted hace llamar a sus hijos de todo el universo: soy el que soy. Pues para unos soy el Señor, para otros soy Jehová, y para otros Dios, Padre Eterno, Alá, el Creador, el gran arquitecto, eterno Padre, muchos nombres y un solo Dios no más. Pues en todas partes está usted, siendo vuestro divino poder infinito, das la vida a lo que se cree muerto y su universo es viviente. En su infinito amor nos envías profetas, enviados, mensajeros celestiales y hasta su propio Hijo primogénito. Y todos ellos saben que van a un mundo donde los que mandan son los demonios, que en su más alta soberbia se constituyen en reyes. Bienvenidos, hermanos, a un programa más. Vamos a compartir la lectura de las divinas leyes, que son títulos, órdenes de los divinos rollos telepáticos que envía nuestro divino Creador. La materialización de la visión viviente de Juan. El mundo recibe nueva ciencia, nueva doctrina, nueva filosofía, nuevo conocimiento, porque todo espíritu, al desprenderse de sus tinieblas, todo espíritu que va, si se quiere, hermanos, desprendiéndose de sus infinitas sensaciones primitivas, comprende y explica mejor lo alcanzado por los perfectos del cosmos. Y todo aquel que va saliendo de sus imperfecciones solo con conceptos nuevos, doctrinas nuevas, ciencias nuevas, Satanás desaparecerá.
Solo con doctrinas nuevas, conceptos nuevos, hacen digamos, del espíritu una criatura de luz. Porque en vuestras ideas imperfectas, en vuestras ideas inmorales, está el demonio. Lecturas que no son árboles plantados por el Divino Padre Eterno, y ahí están las ciencias ocultas, las hechicerías, las brujerías, los que practican el péndulo, los que practican la lectura de las cartitas, la adivinación, estudiaron a Satanás. Así nos dice nuestro Divino Padre Eterno. Tened cuidado. Y todo aquel que tuvo malos pensamientos es un demonio. Y el tiempo que le duró tales pensamientos le da su correspondiente jerarquía demoníaca. Bien, hermanos, nos acercamos a grandes acontecimientos que vendrán en el planeta Tierra y debemos estar preparados. Recordemos lo que nos dice nuestro Divino Padre Celestial: Oriente contra Occidente no es guerra de matanza, es rivalidad espiritual. La Tierra será estremecida por leyes desconocidas hasta ahora. El universo se expresará en forma viviente. El universo, hermanos, veremos lo que antes se tenía, la materia viva, expresiva, el amor del infinito universo, el amor de la infinita naturaleza. Imagínense la expresión del aire, la expresión de los cielos, la expresión de la gravedad, la expresión de los números, la armonía con los climas, con las piedritas, con la naturaleza, los vegetales, los llamados malamente animalitos, las aves del cielo, las plantitas, absolutamente todo empieza a comunicarse con todos. Cómo llorarán el mundo de emoción, de alegría, y hay que prepararse, pues, hermanos, para estos acontecimientos. La tierra será estremecida por leyes desconocidas hasta ahora. Empieza un parto que dará lugar al nacimiento de un nuevo mundo. La criatura despierta como despierta de un sueño. Toda idea, toda parábola son proféticas, crean el futuro de las cosas. Bueno, empecemos con la lectura en la continuación de su comprensión. Divina Ley 1392. Con la presencia del Hijo de Dios en la tierra, desaparecerá toda forma de escándalo. Se pone punto final, hermanos, a las inmoralidades, lo que el ser humano conocía pues como vanidades, artificios. Muchos hermanitos a veces se utilizan pues tantas cosas artificiales para aparentar lo que no son, lo que no es su cuerpo. Nosotros pedimos la humildad, la naturalidad. Y muchas veces, por ejemplo, los tintes, los cosméticos son muy tóxicos para el ser humano. Pero muchas veces el ser humano rechaza lo natural. El proceso normal de un ser humano es pues el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, la adultez, la ancianidad. Y es normal, debemos aceptarlo tal como es. Lo que sí, hermanos, podemos hacer es regenerar nuestras células con nuestra buena y correcta alimentación. Nutrientes frescos, sanos, vivos, como salen del taller de nuestro divino creador. Y esto, lamentablemente, en las grandes ciudades se ha olvidado. El ser humano ha manipulado tanto su alimentación desde el vientre materno que envejece más rápido. Y recuerdo una enseñanza que nos dice el Alfa y Omega: envejecéis desde el mismo instante en que nacéis. Muchas células nacen, crecen, se forman estructuras, pero también van envejeciendo otras y van muriendo. Envejecéis desde el mismo instante en que nacéis. Todo espíritu nace envejeciendo. Toda fuerza sale de un magnetismo dentro de otro magnetismo. Y si nosotros elevamos nuestra espiritualidad, nuestra sal de vida, podemos, hermanos, reestructurar nuestras células por la divina misericordia del infinito universo.
Participa el número viviente, participa las moléculas vivientes, participa, hermanos, seres microscópicos eh, que solo se ven con poder solar, se llaman querubines. Ellos, hermanos, actúan en otro tiempo, en otro espacio, en otra dimensión. Ellos actúan en tiempo celestial, trabajan con el espíritu, están con el espíritu y se van con el espíritu. El tiempo de la tierra es un tiempo terrestre y termina cuando perece la carne. Por eso se enseñó débil es la carne, ¿no? Débil en su plano mental, también mental material o espiritual inmaterial. Porque el espíritu se enseñorea con las ideas en su interior del cuerpo y de ahí generan mundos, planetas, galaxias, ¿no? Es por ello que la criatura no está contento con los placeres del mundo, con el materialismo, porque sus finas sensaciones de espiritualidad le avisan, le alertan al espíritu. Entonces nos dice el divino Alfa y Omega, con la presencia del Hijo de Dios, en la tierra desaparecerá toda forma de escándalo. Recuerdo cuando el divino Padre nos dice, la naturaleza que hasta ahora era muda se transformará, hablará como vosotros habláis. El Hijo primogénito solar Cristo ya está entre vosotros. Brillará como un sol hecho carne física. Brillará como un sol, hermanos. Esto está sucediendo frente a vosotros. El principio de este brillo es su divina palabra, su enseñanza. Y en el Evangelio nos dice, mi palabra es verdad y todo lo cambia, todo lo transforma y todo lo revolucionará. Entonces la presencia del Hijo de Dios cuando decide reencarnar como un ser humano, esa reencarnación pasa por desapercibida. En muchos infinitos seres reencarnó el Hijo de Dios. Por eso nos dijo, estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. No los abandonaré, no los dejaré. Ya está una vez más entre nosotros. Como un obrerito más, dejando la tercera y última doctrina, que será conocida con el seudónimo de Alfa y Omega. Por ello que Alfa y Omega no viene a formar templos, religiones, sectas, no, hermanos. Aquí se difunde, se enseña, se comparte y se acabó. Cada uno saque sus conclusiones. Aquí no se trata de imponer, no se trata de rogar a nadie. Aquí somos suficientemente grandecitos para saber qué nos conviene y qué no. La prueba era para cada uno de nosotros. Aquí se comunica, se enseña, se da la oportunidad y nadie puede quejarse. Teníamos toda una vida para buscar lo de Dios. ¿Acaso no dice el Evangelio, busca y encontraréis, pedid y se os dará, llama a la puerta y se os abrirá? Porque el que pide se le brinda, el que busca encuentra lo que el común de la gente no encuentra. La búsqueda debió ser individual, honesta, sincera, así como nos amanecemos, anochecemos estudiando conocimientos humanos, ¿por qué no lo hacemos con lo divino? Eso tiene mérito inmenso. Nos dice el Divino Padre Eterno, la presencia del Hijo de Dios en la tierra desaparecerá toda forma de escándalo. En el escándalo, hermanos, está pues en la moral que el ser humano despreció. En el Divino Evangelio nos dice, y vino la luz al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. He ahí su condenación. Por ello odian la luz y van a su perdición. Pero el que camina en luz ve y busca la luz para que sus obras sean vistas que son hechas de acuerdo al mandato del divino Creador. Los escandalosos están por todo lugar, hermanos. Vemos las playas del mundo, desnudos, no hay pudor, no hay intimidad, se está realmente violando las leyes segundo por segundo. Vemos que varones visten como mujeres, mujeres que visten como varones, y esto, hermanos, no debe ser. El ser humano pidió esta moral. Aquí no se trata de imponer, hermanos. Nosotros hicimos alianzas con la divinidad.
para la diferenciación entre el varón y la mujer. La mujer no puede llevar pantalones. Llevará el velo, el cabello largo y la falda debajo de la rodilla. Y lo natural, la sencillez. Eso, hermanos, tiene puntaje de luz inmenso. Y si pasaron pruebas de desprecio, muchas veces de malos tratos, tienen mayor puntaje de luz. Y los hermanos también tenían que, pues, diferenciarse con el cabello corto, periódicamente, como nos dice el Evangelio. A la mujer le es honroso llevar el cabello largo y el hombre se cortará periódicamente el cabello. Y la prenda de los pantalones era para los varones. Salvo que fuera un trabajo de obreros, ahí sí se justifica a la mujer que pueda utilizar los pantalones. Esto era, hermanos, la moral que pedimos al Divino Creador. La moral en nuestro verbo. Nadie pidió, hermanos, ser grosero, ni, lógicamente, con expresiones ofensivas, o como lo dice el Evangelio, aparta de ti el gesto amenazador y las palabras perversas, ¿no? Aparta de ti el gesto amenazador y las palabras perversas. Entonces, cuando vuestro Padre Eterno te llame, te enseñará, y cuando tú le preguntes te dirá aquí estoy, y cuando le llamas te dirá aquí estoy. Pero si estamos transgrediendo sus leyes, ¿cómo queremos el concurso de nuestro Divino Padre Eterno? ¿Verdad? Nos dice el Divino Padre Eterno en su divina ley: desaparecerá toda forma de escándalo. Y uno de los peores escándalos, hermanos, es la fornicación, el adulterio, dentro del matrimonio. Y antes también. Muchos creen que solamente en el matrimonio se comete pues la fornicación. No es así. Los que fornicaron siendo solteros, por ejemplo, muchos se olvidan del mandato que dice: harás una sola carne, un solo amor. Pero realmente muchos buscan por aquí y por allá y juegan con el amor con muchos. Y les parece normal, y eso tiene juicio, hermanitos. También están cayendo en la fornicación cuando juegan con el amor con uno y con otro y con otro. En el matrimonio, dice el Divino Padre Eterno, está la procreación, las familias, el nacimiento de sus hijos, pero con el sello del Divino Padre Eterno. Si no llevan el sello de Dios, es un escándalo tremendo. Al hombre se le llamará desnaturalizado y a la mujer prostituta. Y aventureras del amor, también dice el Divino Padre Eterno, ¿no? Entonces todo eso se juzga, hermanos. Cuando llega la muerte, por ejemplo, de una pareja, ¿cuántos hermanos pasan esa experiencia? Y la muerte era una de las formas en que se rompen las alianzas, se rompen los acuerdos. Solo, nos dice el Divino Padre Eterno, incluso uno puede proyectarse en lo que dice el Evangelio, ¿no? Harán una sola carne, ya no serán dos sino uno, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Solo la muerte podía detener estas alianzas o romper las alianzas. Nos dice el Divino Padre Eterno, por ejemplo, en su divina revelación telepática, en forma sencilla: hasta en la misma revelación de Dios sois probados. Solo partiendo de este mundo, solo pasando por el proceso llamado muerte, termina una prueba, una alianza. Y el Divino Maestro recomienda, ¿no? Si queréis alcanzar la perfección, si queréis entrar en una existencia al reino de los cielos, pues sujetarse a las divinas órdenes de nuestro Divino Creador. Si no, tendréis que todavía volver a nacer de nuevo hasta vencer las imperfecciones que va mostrando el ser humano. Otra de las tantas inmoralidades o escándalos era, por ejemplo, hermanos, ¿cuántos hermanos, por ejemplo, tienen sueldos exorbitantes, congresistas, presidentes? Es un escándalo, habiendo tanta necesidad en el mundo, hermanos. ¿Cuántos hermanos se mueren de hambre y estos demonios tienen sueldos fabulosos, ¿no? Eso es un escándalo. Inclusive, muchos de ellos
en digamos, en la perfección del mal. Por ejemplo, los de la Corte Suprema, del Poder Judicial, cobraban a los humildes para hacerles juicio, para favorecerles. Así está el juicio en los hombres, el Poder Judicial, la Corte Suprema. Hermanos, realmente está podrido por dentro y por fuera. Otro de los escándalos donde el ser humano se verá era el perder tiempo en juegos del azar, juegos de casinos, donde realmente, hermanitos, no se aprendía nada. Al contrario, el ser humano se desvirtúa en lo moral, porque todos pedimos el trabajo, y todo el que trabaja, pues no tiene derecho al descanso. Pero si no ha trabajado, ¿cómo se merece su descanso? ¿No? Entonces los juegos del azar no es del reino de los cielos, son de las tinieblas. El azar, la suerte, la adivinación son de las tinieblas. El número viviente no hizo alianza con este tipo de acciones. También, hermanos, aquellos que hacen apuestas. ¿Cuántos hermanitos estudian lo espiritual pero se dedican a las apuestas? Que el hipódromo, las carreras y los juegos del azar, ¿no? Lo que ahora se ve y se enseña mucho. Incluso se hace propaganda, ¿no? Ellos, hermanos, pidieron ganarse el pan con el sudor de su frente, no de esta forma. Por lo tanto, uno tenía que elegir, escoger el mérito, el esfuerzo, el trabajo, no la llamada suerte. Uno de los escándalos también es que en los hogares el ser humano, cuando formó familia, se olvidaron de Dios. Hicieron lo que quisieron, pero no ponían el sello de Dios en sus vidas. Esto se paga segundo por segundo, molécula por molécula. Nos dice el Alfa y Omega. Los pillos del mundo se esconderán en las partes más abandonadas del planeta. El terror a que el Hijo de Dios les lea la mente hará que muchos se suiciden, mas volverán a ser resucitados los que pidieron ser juzgados en la tierra, en virtud del divino libre albedrío espiritual. Unos pidieron ser juzgados en la tierra y otros fuera de ella. El juicio, hermanos, es donde uno llegue. Por ejemplo, si uno está en la tierra, llegará el momento de su juicio. Si uno parte y va a su lugar de origen, allí recibe juicio, según los pedidos que hizo el Espíritu. Donde pidió, encuentra juicio, hasta en un platillo volador, en una nave celeste. Y ahí es donde los grandes violadores de la ley huyen del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios lee su mente, saben sus intenciones. Recuerdo, por ejemplo, una parábola cuando nos enseña el divino Padre Eterno en el Evangelio, cuando los discípulos, era día de reposo, y comían espigas de trigo porque tenían hambre. Entonces los fariseos en su mente decían, si, ¿por qué? Le decían, ¿no? ¿Por qué tus discípulos comen en día de reposo? En día de reposo. Entonces Jesús el Cristo dice, ¿acaso no escucharon lo que hizo en la antigüedad Daniel con sus compañeros? Comieron los panes consagrados, y los que ustedes dicen sacerdotes no trabajan y por eso no violan la ley. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo. Y nos dice el Alfa y Omega. Realmente el Hijo del Hombre no les ha pedido primicias, ofrendas, diezmos, ¿no? Yo les pido amor, justicia, fe, verdad, y no hubiesen condenado a estos humildes, porque el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo. Y nos dice también, por ejemplo, algo sencillo. Si, por ejemplo,
alguien se está casando, están en fiesta, ¿ustedes le dicen ayune? No, ¿verdad? Muy pronto se les quitará el novio, entonces ayunarán. Entonces, en los tiempos de Jesús el Cristo había la felicidad de tenerlo a él. Y era una fiesta, ¿no? Y decía Cristo, ¿acaso se remienda un vestido viejo con uno nuevo? ¿No se agrandará la rotura? ¿O se pone vino nuevo en odres viejos? ¿No lo romperá? Un vino nuevo en odres nuevos. Quiere decir que había que desprenderse de la filosofía que nos limita y no nos deja avanzar, evolucionar y perfeccionar, para que el nuevo conocimiento ingrese en nuestro espíritu. Mas el espíritu fue roca y dureza mental. Nos dice el Divino Padre Eterno, los pillos del mundo se esconderán en las partes más abandonadas del planeta. El terror a que el Hijo de Dios les lea la mente hará que muchos se suiciden, mas volverán a ser resucitados los que pidieron ser juzgados en la tierra, en virtud del divino libre albedrío espiritual. Unos pidieron ser juzgados en la tierra y otros fuera de ella. Divina Ley 1393. El Hijo de Dios abrirá las aguas de los océanos. El mundo contemplará, absorto y maravillado, uno de los más grandes prodigios del divino poder de la Trinidad. La bestia y la roca religiosa estarán aterrorizadas, aterradas, porque el poder de la naturaleza estará contra ellos y contra todo extraño árbol que no enseñó el divino Padre Jehová en su divino evangelio. Sabemos, hermanos, que el juicio a Norteamérica será pues con frío, agua, fuego. En el evangelio dice, 1 hora de un día vino su juicio, pero estrepitosamente. Y Babilonia la grande ha caído, dice, ¿no? Representa Nueva York. Y quedará como una isla. Entonces, ahora se cumple lo que nuestro Divino Padre Eterno anunció en el Evangelio. Y lo de adentro pasa a ser lo de afuera y lo de afuera pasa a ser lo de adentro. La tierra se movía como un ebrio. Las fuerzas del universo fueron conmovidas. Y muchos morirán de temor con el ruido de las olas, del mar. El cielo se enrolla como un pergamino, la luna se mancha en sangre y el sol se oscurece y las estrellas del cielo caen. Naves celestes, hermanos, de tamaños inimaginables, celestiales. Allí, como dice la divina ley, veremos cómo el Hijo de Dios abre las aguas del mar y el mundo occidental emigra al oriental cuando el Hijo de Dios fije su residencia en el oriente. Eso será un hecho, pues, realmente, hermanos, impactante para la humanidad terrestre. Y el mundo contemplará, dice, absorto las grandes maravillas del divino poder de la Santísima Trinidad. La bestia y la roca religiosa estarán aterradas por el poder de la naturaleza que estará contra ellos. Así es, hermanos, la naturaleza juzga a quien debe de juzgar. ¿Acaso juzgó a Lot y los demás? Salieron de Sodoma y Gomorra y vino un juicio, fuego magnético solar del cosmos. Entonces todo está controlado por orden mental solar a los querubines de la naturaleza. Y ellos juzgan. Nadie más, nadie menos. Ni una molécula más, ni una molécula menos. Y contra todo extraño árbol que no enseñó el divino Padre Jehová en su divino evangelio. Y los extraños árboles son pues las políticas, las religiones. Veamos la obra de los políticos, hermanos. Pura mentira, pura falsedad. Y muchos todavía, hermanitos, se hacen cómplices, haciendo alianza con ellos. Inclusive mencionándolos, haciéndolos propaganda y sobreponiendo a lo divino, sobreponiendo a nuestro divino creador. Eso, hermanitos, es una caída muy grave, porque aquel que sirve a los hombres se va con los hombres, aquel que sirve a Dios se va con el divino creador. Otra cosa es que no tengamos elección, ¿no? Cuando tenemos que ir a votar y todo eso uno tiene que decidir, pero no está con ellos, simplemente es porque algo más adecuado es
las elecciones que dictaduras, que fascismo, y que es peor para una sociedad, ¿no? Es muy distinto. Sepamos diferenciar las cosas. Nos dice el Divino Padre Celestial, Divina Ley 1394. Por culpa de los fabricantes de armas y de los que encabezaron el extraño militarismo, los océanos del planeta se desbordarán. El Hijo primogénito de la Trinidad Solar se llenará de ira y de cólera cuando vean los cuarteles, los refugios, los campamentos, etc. del militarismo. Su divino enojo será porque el extraño militarismo no está escrito en el reino y en el divino evangelio del Divino Padre Jehová. Y porque recibirá la queja de los divinos mandamientos vivientes, en que uno de ellos dice, no matarás. El militarismo, surgido en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, atropelló tal divino mandamiento. Sus malditas instituciones preparaban a la mente humana para matar. Los océanos del planeta se desbordarán porque un Padre Solar primogénito actúa simultáneamente con todos los elementos de la naturaleza. Su propia mente solar será y está magnéticamente unida por invisibles cordones solares a todas las moléculas del planeta y de toda la galaxia. Imagínense el poder solar, hermanos. ¿Cómo llorarán los demonios del militarismo? ¿Cómo, hermanos, botarán sus uniformes, sus armas y maldecirán haber servido a la fuerza segundo por segundo? Cuántas matanzas, cuánta violación a los derechos humanos, perseguían, atormentaban, los desaparecían. Esta es la obra del mismo demonio. Pues eso se pagará con fuego magnético solar. Estos demonios verán el poder solar del Hijo de Dios. Un poder solar, hermanos, que hará estremecer con la espada de la divina justicia frente al militarismo, que es una forma de primitivismo. Entonces, a sismo limpio cambia el planeta Tierra. No más armas, no más militarismo. Porque el mandamiento dice, no matarás, ni mandarás a matar, ni matarás a nadie. Divina Ley 1395. En la prueba de la vida, nadie debió haber pronunciado la palabra extranjero. Es como cuando nosotros decimos extraterrestre, ¿no? Entonces ya debemos ir enseñando a nuestros hermanos que son nuestros hermanos mayores, que tripulan naves cósmicas de origen solar. Por eso en el Evangelio, por ejemplo, nos habla sobre este tema de la palabra universal de hermanos, cuando Cristo nos dice a los fariseos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes, jefes de los sacerdotes, les dice, ustedes dicen que tienen el puesto de Moisés. Y de verdad os digo a la población, escúchenlos, pero no los imiten, porque ellos ponen pesadas cargas a los pueblos y no son capaces de ayudar. Ellos se ponen vestiduras para aparentar, para darse importancia, y vestiduras que llaman la atención. Y les gustan las primeras filas, les gusta que los alaben, y les gusta que le digan maestro. Mas yo os digo, a nadie digáis maestro, porque hay uno solo, el Hijo del Hombre, Cristo, el Alfa y Omega. Todos vosotros sois hermanos. Y si todos vosotros sois hermanos, ¿por qué se matan unos a otros? Y a nadie digáis Padre como Creador, porque hay uno solo, que es nuestro Padre Celestial. Y a nadie digáis Doctor, porque aquel que se engrandece en la tierra es achicado en el cielo, pero aquel que es despreciado en la tierra es engrandecido arriba. Realmente, hermanos, por ejemplo, una cosa es que muchos hermanos que practicamos la medicina, a veces la humanidad se ha acostumbrado a esos términos, ¿no? Engrandecer a los hombres, mas uno tiene que educar. Muy bonito es cuando
tratan, por ejemplo, el hermano que nos ayuda en salud, el hermano espiritual. Es muy bonito. Eso va cambiando su mentalidad, que engrandecerse, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, si vamos a un lugar donde se quiere invitar a un nivel cultural un poco más avanzado, ellos muchas veces responden a un título que se le brinda a una persona para que le puedan escuchar. Y si no se pone con esos títulos, no los escuchan. Piensan que no domine ese tema, a pesar de que lo domine. Entonces, cuando la intención es enseñar, comunicar, hermanos, el Divino Padre Eterno lo ve. Por ello no se asombren cuando se hagan conferencias, se hagan labores culturales para muchos profesionales en el mundo. Muchas veces se ponga estos títulos, pero no es nuestra intención sobrepasarnos sobre los demás, ¿no? Porque el Divino Padre Eterno nos enseñó, sed humildes. Y el humilde no se rodea de lujos, no se falsea a sí mismo, él ya pasó por aquellos que están buscando el deslumbramiento. Hay una enseñanza preciosísima cuando el Hijo de Dios dice, todo humilde brilla en todo su esplendor ante mí. Todas las divinas virtudes en su conjunto brillan. Todas quieren la divina humildad, porque todos quieren llegar a mi divina morada. También nos dice, el humilde sirve a un solo Señor y a un solo Dios. A un solo Señor y a un solo Dios. Se tiene humildad indestructible o no se tiene y se siente por dentro. La humildad no necesita expresión material. En la verdadera humildad no se divide por las entretenciones del mundo. En la verdadera humildad no necesita de adoración material. La verdadera humildad busca al divino creador en divino silencio. Por ello Cristo, cuando estaba con sus discípulos, sabía y salía a orar y se apartaba de la multitud. Y una fecha se apartó de tal manera que el bote, pues, donde ellos iban a cruzar el lugar de ese lago, se había apartado. Entonces Jesús camina sobre las aguas a su encuentro, porque no hay nada imposible. Se asustaron, entonces Cristo les dice, soy yo, no temas. Y Pedro le dice, si eres tú, haz que vaya donde ti. Y le dice, ve. Y en ese instante se desató una tormenta, empezaba a caminar y empezó a hundirse. Y pide ayuda al Hijo de Dios, se le acerca y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué tienes temores? El temor, la duda, son sensaciones de las tinieblas. La impaciencia, la intolerancia, la difamación. Esto, hermanos, es una imperfección tremenda en los seres humanos. Muy, muy reconocida. Porque no aceptan el progreso de unos, no aceptan el progreso de otros, solo ven su imperfección en ellos y desprestigian, calumnian, menosprecian, blasfeman. Y esto pues es un daño más para él, porque nadie pidió, hermanos, en la vida comportarse de esa manera. Todos pedimos vencer la difamación. Tienen envidia del logro de muchos hermanos que les sale muy bien y tienen muchas cosas materiales. Y eso no lo pueden superar muchos. Y surge en ellos el egoísmo. Surge en ellos, hermanos, sensaciones muy desequilibrantes. Y hablan mal contra sus hermanos. Y esto no debe ser, hermanos. Nuestro Divino Padre Eterno da a quien debe dar y quita a quien debe de quitar. Nuestro Divino Padre Celestial se llena de alegría cuando los hijos hacen buenas obras y cambia su destino. Si Él lo puede todo, entonces depende ya de cada uno de nosotros. Por ello, hablando de la fuerza, los océanos del planeta se desbordarán y todos los cuarteles, refugios de la filosofía de la fuerza serán calcinados, destruidos. Ni una sola molécula, hermanitos, queda de lo que nos recuerda del extraño militarismo. No quedará. Divina Ley 1395.
En la prueba de la vida nadie debió haber pronunciado la palabra extranjero como estábamos analizando, ¿no? Porque se enseñó que todos son iguales en derechos delante de Dios. Esta igualdad divina debió ser imitada por la ley humana. El extraño término extranjero no es del divino evangelio del divino Padre Jehová. Es extraño producto de un extraño y desconocido sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Los que tan solo pronunciaron la palabra extranjero en la prueba de la vida no entrarán al reino de los cielos, porque a ellos también se les dirá extraños al reino, y no lo dejarán entrar. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que a otros trataron como hermanos, a que puedan entrar los que trataron a otros como desconocidos. El término hermano es del divino evangelio del divino Padre, y lo más microscópico en imitación a lo del Padre es infinitamente premiado por el divino Creador. La palabra hermano unifica, y las otras denominaciones crea desconfianza. Y lamentablemente la psicología religiosa expandió el pensamiento de que solamente se habla de hermanos cuando pertenecen a su religión, y esto no es así. Tal como les decíamos hace rato, cuando nos enseñaba Jesús el Cristo, todos vosotros sois hermanos, ¿no? Y vivían como una sola familia. Entonces eso se debe compartir, se debe enseñar. Y bueno, pues ahora estamos realizando la labor de difusión en diferentes lugares, incluso los departamentos. Y realmente, hermanos, es una labor muy agradable, nos llena de bastante fortaleza, de ir a lugares donde muchas veces no se va, ciudades donde empiezan a interesarse por las cosas de Dios. Y muchos hermanos empiezan a darse un poquito más de su tiempo para enseñar, para comunicar, para crear conciencia en esos pueblos, en esos lugares. Bienvenido sea. Divina Ley 1306. Toda creencia individual surgida de todo espíritu que pidió la prueba de la vida es juzgada en el grado de similitud y exactitud con respecto al divino evangelio del Padre, Jehová. Mientras más material fue la creencia, más se alejó del reino de los cielos. Está su dueño, es por ello que el llamado mundo cristiano surgido en la prueba de la vida no entra al reino de los cielos, porque fueron influenciados por la extraña adoración material al divino Creador. Realmente, hermanos, cuando vemos como, por ejemplo, en esta humanidad, en sus creencias, en su forma de actuar, se va alejando cada día más, se aleja de la divina morada celestial. Y esto es en proporción al número de segundos vividos en tinieblas, pero se acerca al divino reino de los cielos de acuerdo al número de segundos vividos en luz. Porque cada uno de nosotros pidió al divino Padre Eterno el Evangelio como moral. Y nos dice el Alfa y Omega que la divina perfección del Espíritu comienza con el entendimiento y la comprensión de las Sagradas Escrituras. Y según el comportamiento en la moral de todo espíritu, así es la felicidad del todo numeral. La propia criatura se magnetizaba con la divina virtud de la moral. Era una forma de magnetismo. Cada uno era responsable de esta magnetización. Y para poseer la más alta y elevada moral había que saturarse de la divina psicología del Evangelio de Dios. Saturarse de la divina psicología del Evangelio de Dios. Entonces el Evangelio, hermanos, había que estudiarlo, investigarlo, comprenderlo, entenderlo.
Y bueno, pues eso representaba darle preferencia a nuestro divino creador. Divina Ley 1397. Todo el que fue preso en la prueba de la vida tiene el derecho de pedir justicia al Hijo de Dios. Los presos del mundo acusarán a sus opresores, demandarán justicia de fuego contra extraños jueces y extrañas leyes salidas de un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. Los jueces hacen lo que quieren, llenos de inmoralidad, de injusticia. Y si es un humilde campesino, trabajador, peor, hacen lo que ellos quieren, mas ellos lo pagarán. Nos dice el Padre Eterno, demandarán justicia de fuego, imagínense, hermanos. Porque por estos demonios hubo una corrupción tremenda. Se boicotearon leyes a favor de los pueblos, pues todo eso lo pagarán segundo por segundo, instante por instante. ¿Cuántos hermanitos que son llevados a las cárceles, a veces, hermanos, en inocencia por estos demonios del interés, lo hicieron, a pesar de que no había pruebas contra ellos? Pero así actúa este sistema de vida injusto y desigual. Divina Ley 1396. En el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, los llamados comerciantes fueron enriqueciéndose instante por instante, segundo tras segundo. Lo que tienen que devolver por este extraño robo será también instante por instante, segundo por segundo, desde el mismo instante en que los llamados comerciantes sobrepasaron el valor de un sueldo mínimo. Su propia ambición y rapiña los fue condenando. A cada instante y a cada segundo se fueron alejando más y más del reino de los cielos, en que cada instante y cada segundo equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Entonces aquí nos da una, digamos, salida. Los hermanos que a veces venden sus frutitas, algunas cositas que apenas ni alcanzan el sueldo mínimo, hermanos, es para que vivan, se justifica. Así lo dice el Divino Padre Eterno. No había que sobrepasar el valor de un sueldo mínimo, dice, ¿no? Pero vean los comerciantes, por ejemplo, de las bodegas tremendas, donde almacenan pues gran cantidad de productos y suben y bajan el precio a su antojo. Y abren más y más y quieren más y más. Esto, hermanos, se devolverá molécula por molécula. Pero recordemos que también el mérito honrado, honesto de los espíritus también es premiado por el divino creador. Y recuerdo una frase muy bonita en la divina revelación que dice, por ejemplo, se puede ser rico en infinito grado, así lo dice el Alfa y Omega, pero siempre que esa riqueza no haya sido producto de la explotación de mis hijos, que haya sido con honestidad. Todo rico se vuelve roca egoísta, se aleja de mi divina luz, se aleja de tu divino Padre Eterno, y va a mundos donde vive un eterno aburrimiento. Allí sus criaturas son verdaderos representantes, demonios del maldito interés. Así lo dice nuestro divino Padre Eterno. Entonces, cada uno va buscando la armonía en su ser y en su forma de vivir. Y si uno, por ejemplo, tenía un poquito más, tenía que compartir. Así como lo hizo Cristo, ¿no? Se iba a orar en el desierto y la multitud le seguía, los curaba, los atendía. Es una labor bien dura, hermanitos. Miles. Entonces, cada día se sumaban, ¿no? Entonces Jesús decía, están debilitados, ¿por qué no les dan de comer? Tenemos apenas 5 panes. Lo bendijo y llenaron 12 cestos y comieron 5.000, sin contar los niños y las mujeres. Después, en la segunda multiplicación, decía, tenemos 7 panes. Llenaron 7 cestos y comieron 4.000, sin contar los niños y las mujeres. Pues eso era una enseñanza
hermanos, de compartir el pan material y el pan espiritual. Todos debemos realizar esto. Y debemos compartir, debemos alimentar a nuestros hermanos que no poseen. Esto lo hizo Cristo y nos dijo: todo aquel que viene a mí y cree en mí, hará estas cosas y muchas cosas mayores. Pues sigamos adelante. Al principio el ser humano puede equivocarse, es muy normal, pero la intención es hacer lo que hizo Cristo, imitarle en la bondad, en la caridad a sus hermanos, incluso curándoles, ¿no? Porque tanta multitud de hermanos, imagínense la paciencia del Hijo de Dios en una humanidad, como les decía, ¿no? Generación perversa, descarriada, sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que tolerarles o soportarles? Y los curaba. Y el pueblo realmente entendía el poder de nuestro divino Maestro Cristo y lo proclamaron, ¿no? En la entrada a Jerusalén. Hosana, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y hablando de esto, hermanitos, por ejemplo, una pequeña reflexión. En estos días se habla pues de la llamada Semana Santa, ¿no? Y realmente es algo simbólico porque fijar una fecha en el cual decir que en estas fechas se realizó lo que hizo Cristo en la antigüedad no es cierto. Las fechas es algo simplemente simbólico nada más. El Hijo de Dios nos enseñó, hermanos, leyes divinas, celestiales, y había que ponerlas en práctica. Entró en Jerusalén y antes de ello les dijo a los discípulos: encontrarán una burrita con su burrito, desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice algo, le dirán ustedes que el maestro lo quiere y muy pronto se los devolverá. Y todo les pasó como el Hijo de Dios le decía: ley de la profecía, ley de conocer el futuro, paso a paso, todo lo sabía. Se asombraron al pasar esas experiencias y todo lo que les había dicho les sucedió. Entonces pusieron una manta encima de la burrita y el Hijo de Dios pasó por la ciudad. Entonces se cumplió lo que dice la divina parábola, ¿no? En forma simbólica: recibe, hija de Sión, al Rey verdadero, humilde, montado en una burrita con su burrito. Y muchos decían, ¿no?, de los fariseos: ¿quién es Jesús de Nazaret? Entonces entró en el templo de Jerusalén y vio el comercio, el dinero, como actualmente se ve, ¿no? La mayoría, hermanitos, nace, se desarrolla, estudia, comercio, dinero, riquezas, y ni de el divino creador se acuerda. Solo les interesa el dinero, el dinero, el dinero y nada más. Entonces el Hijo de Dios dice: me embarga el celo de mi casa, de mi padre. La casa de mi padre no es casa de negocios. Ustedes dicen que es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y los echó a todos, hermano. Habló de una iglesia unida, no dividida, por la psicología de aquella época, pero jamás estuvo de acuerdo con la religión ni templos extraños como actualmente hay. Y los echó a todos. Entonces, hermanos, imagínense lo que haría el Hijo primogénito sola Cristo actualmente, viendo templos lujosísimos de muchas religiones y habiendo tanta necesidad. Es una bofetada al pobre y al humilde. Pues reflexionar, meditar y cambiar. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Nos vemos en nuestro siguiente programa. En estos días estaremos realizando difusión en diferentes departamentos y provincias, lugares, ciudades donde no se llega con la divina revelación Alfa y Omega. Gracias, hermanos, por compartir. Que el amor de nuestro divino Padre Eterno guíe sus caminos. Buenas noches.